Dios le bendiga mucho más. Qué bueno es el Señor y nos permite como familia en la fe. Y usted que está allí, Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor y poder hablar de su palabra. La palabra de Dios nos bendice, nos fortalece, nos enseña, nos edifica cada día. Y en esta oportunidad vamos a estar haciendo lectura en el libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 31. Nos estaremos ubicando en el libro de Éxodo 31, verso 1. Dios nos ha llamado con propósito. Amén. Hay un propósito diseñado por Dios y el cual Él desea que se cumpla en nuestras vidas. Leemos así la escritura. Éxodo 31, verso 1. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, damos gloria a tu nombre. Dios mío, tu palabra es predicada. Tu palabra, Señor, es anunciada y creemos que será prosperado en aquello por el cual usted la envía a nuestras vidas. Dios, hoy oramos para que tu palabra dé fruto en nosotros. Dios amado, oramos también para que la presencia del Espíritu Santo sea direccionándonos en este día, que podamos ser edificados por tu palabra. Espíritu Santo, sea usted obrando en esta hora en el nombre de Jesús. Damos gracias a tu nombre, Señor. Tu palabra es real, tu consejo permanece por los siglos de los siglos. Bendito es tu nombre y creemos que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Miramos la vida, hay un llamamiento de dos hombres de Dios llamados Bezaleel y Aholiab. Dios les designa una tarea, una misión. Dice la escritura que Bezaleel pertenecía a la tribu de Judá, era hijo de Uri, nieto de Ur, y hay un llamado porque Dios, toda la humanidad, ha llamado con un propósito, tiene propósito con cada uno de nosotros, pero dice la escritura que había un hombre en medio del pueblo de Israel llamado Bezaleel, y podemos entender por ello que Dios designa a algunos para tareas específicas. Hay tareas y trabajos específicos diseñados por Dios, y Dios que conoce de la misma manera que en cierto momento llamó a Jeremías. Encontramos en Jeremías desde el capítulo 1 que se le hace el llamado a este varón de Dios, y Dios le declara: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Dios nos ha dado un nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Todos los llamados de mi nombre, dice el Señor en la palabra de Dios en el profeta Isaías, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Dios nos llama con propósito, de la misma manera que lo hizo con el profeta Jeremías, de la misma manera que lo hace con Bezalel. Dios le coloca un nombre. Dios nos ha colocado un nombre a todos y cada uno de nosotros. Y Él nos ha hecho, y la palabra es clara cuando nos dice, nos ha creado para su gloria, para su honra y para su alabanza. Para eso nos ha formado Dios. Para eso Él nos ha creado. Y hemos venido a esta tierra con un propósito. Y había un llamado que Dios le estaba haciendo a este hombre. De la misma manera que Jeremías podemos encontrar cómo Dios llama al apóstol Pedro, cómo Dios llama a Juan el Bautista con tareas específicas en tiempos específicos de la historia, cómo en su momento levantó al apóstol Pablo, porque ellos recibieron un trabajo especial de parte de Dios, y Dios siempre ha considerado valioso el trabajo del ser humano. Dios ha considerado siempre valioso nuestra vida y nos ha tenido siempre en mente. Usted y yo tenemos tarea que realizar en las manos del Señor, y todo lo debemos hacer, cualquier sea el trabajo que Dios nos ha encomendado, lo debemos hacer para gloria de su nombre. Y Dios le dio estas tareas específicas, y cuando Dios nos asigna un trabajo, cuando Dios nos da una responsabilidad, cuando Dios nos da una tarea, lo primero que nosotros debemos asumir es una actitud responsable. Debemos ser responsables con lo que Dios nos ha encomendado. Hay personas que Dios les ha encomendado hijos, nietos, familia, responsabilidades, no solo en el hogar, sino que Dios ha encomendado responsabilidades dentro de la iglesia. Y qué bueno es tener una actitud responsable y que nuestro trabajo sea hecho con excelencia, con gozo. Entonces podemos encontrar que todos, sin excepción, dentro del pueblo de Dios, usted que está allí conectado, todos tenemos un talento especial, muchos talentos, y todos esos debemos ponerlo por obra, debemos desarrollarlo en el propósito de Dios. Todos tenemos talentos que desarrollar, pero lo debemos hacer para la gloria de Dios. Todos podemos contribuir de una u otra forma. A veces nos sentimos que no somos capaces o que no tenemos nada que aportar, pero en las manos de Dios todos podemos contribuir para sus propósitos, para lo que Él quiere hacer. Entonces miramos, y en este día podemos pensar, ¿cómo puedo usar lo que Dios me ha dado? ¿Cómo yo puedo usar esa habilidad que tengo en cierta área para ponerlo a disposición de la iglesia, para ponerlo al servicio de la comunidad donde yo estoy? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo lo pongo al servicio de Dios? Nuestra obra en el Señor siempre debe ser un reflejo de lo que Él nos ha entregado. Encontramos una parábola que se relata en el Evangelio de Mateo, que habla del reino de los cielos, y Jesús lo compara con un hombre que se iba de viaje y llamó a cada uno de sus siervos. A uno, dice la Escritura, entrega 5 talentos, a otro le da 2, y hay uno de los siervos que le entrega solo 1 talento. Pero algo muy particular, dice la Escritura, que a cada uno dio conforme a su capacidad. Entonces usted y yo tenemos capacidades, tenemos cosas que le podemos aportar en la obra de Dios. Entonces nuestra obra en el Señor debe reflejar lo que Él desde muy pequeños nos ha entregado. Entonces podemos llevar a tener habilidad en aquello en lo cual Dios nos ha llamado. Y puede usted decirme, Dios no me ha dado una tarea específica para cumplir. Yo no sé para qué me ha llamado el Señor. No entiendo. Aún estoy aquí, pero no comprendo para qué me ha llamado Dios. Pero en la medida en que Dios nos comisiona para una tarea, hay algo que Jesús
le dio y le asignó a sus discípulos, y esa misma tarea nos ha comisionado a todos. Jesús, cuando fue levantado, cuando resucitó de entre los muertos, Jesús dio una tarea y le decía: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en la medida que nosotros vamos entendiendo, o Dios se va revelando cuál es la tarea en la cual debemos trabajar, mientras usted debe obedecer, amar a Dios, debemos servirle en lo que Él nos indique. Cuando usted comparte la transmisión, cuando usted le envía un mensaje, un devocional a un amigo, a una persona, un familiar, usted está haciendo ese canal de bendición. No sabemos para qué. Usted me puede decir: no entiendo en qué Dios me ha llamado, pero en la medida que nos conduzcamos en obediencia y en fidelidad, Dios nos va a indicar en qué nos podemos desempeñar en la obra de Dios, y que todo sea para su gloria. Entonces dice la Escritura, vamos a leer en el versículo 3. Hay un llamado de un hombre llamado Bezalel. Es un nombre poco conocido, pero es un hombre que fue de gran utilidad en la obra de Dios. Versículo 3. Dios a todos nos hace un llamado, pero Dios a sus obreros los va a ungir con su presencia. Amén. Dios llama y comisiona a obreros ungidos, dice el verso 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios le da un trabajo. Había una tarea que realizar. Él tenía que mirar la tarea que tenía, y lo vamos a mirar más adelante. No era fácil, era un diseño que Dios se le había revelado a Moisés. Y podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y aún antes de Pentecostés, cuando Jesús da la promesa de la venida del Espíritu Santo, por medio de la obra que Él hizo en la cruz. Antes el Espíritu Santo solamente venía de tiempo en tiempo y reposaba sobre personas, sobre individuos de manera puntual y específica. Eran personas que Dios había llamado para ciertas tareas. No todos tenían el privilegio del Espíritu Santo, pero hoy la iglesia redimida por medio de la sangre de Cristo tenemos ese privilegio, que la misma palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no va a venir a nosotros de tiempo en tiempo, como cuando en la época de los jueces, que Dios levantaba un hombre a una mujer para traer liberación al pueblo de Israel. No, o como lo estaba haciendo en este preciso momento por medio de Bezalel. Él colocó de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en Bezalel. Y era una cosa tremenda, especial. No todos tenían este privilegio, pero podemos entender que después de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo mora en todos y cada uno de nosotros, porque a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en el nombre de Jesús, dice la Escritura que Dios nos llama sus hijos. Y desde el momento mismo en que nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en usted y en mí. Entonces, qué importante, qué tremendo, somos especiales para Dios, la presencia de Dios, somos portadores de la presencia de Dios. Y para la tarea que le tocaba a este hombre llamado Bezalel, se requería del Espíritu Santo. Y mire también de qué estaba dotando Dios a este hombre. Este era un obrero ungido, era un obrero que Dios estaba preparando y estaba capacitando. Le dio sabiduría, inteligencia, ciencia, dice en todo arte. Qué tremendo. Entonces miramos que hay tareas que diseñar, hay tareas que realizar, y para realizar cierto tipo de tareas Dios nos prepara. Dios ha levantado liderazgo y Dios ha diseñado y ha puesto en cada líder algo especial. Dios ha levantado servidores en los cuales Dios ha derramado de su Espíritu Santo, porque había una tarea específica
que cumplir. Y Dios le da a este hombre sabiduría, inteligencia, le da el don de ciencia y la capacidad, una habilidad tremenda para desarrollar todo tipo de labor, todo arte, para inventar. ¡Qué tremendo! Tenemos un Dios creativo, tenemos un Dios que sobrepasa la expectativa. Muchas veces nos creemos que no somos capaces, pero Dios es Dios de toda sabiduría, Dios de toda ciencia, Dios de toda inteligencia, Dios que le ha dado la capacidad al hombre para diseñar. Dios le ha dado la habilidad al hombre para hacer todo tipo de labor. Entonces vemos que había una habilidad especial en este hombre. Este hombre era un artesano. Era un artesano como muchos más habían en Israel, pero Dios vio el corazón de este hombre llamado Bezalel y Dios le preparó aún más. Dios le capacitó aún más, porque sabe, lo que usted y yo tenemos en las manos de Dios se hace excelente y se hace extraordinario. Entonces había una tarea específica que cumplir. Y este hombre era artesano y amaba lo que hacía, su labor. Pero Dios le da algo, había una capacidad mayor, había algo que requería. La obra que él iba a hacer no era una obra hecha por hombre, un diseño humano, sino que Dios se le revela a Moisés y le da detalles de cómo iba a ser el diseño del tabernáculo. Dios le está diciendo a Moisés, mira que hagas conforme a lo que te he mostrado en el monte. Dios le muestra un diseño tremendo a Moisés y eso tenía que ser ejecutado, pero no con la habilidad de cualquier hombre, sino que requería de la guianza del Espíritu Santo. Hay cosas, tareas en las cuales usted y yo debemos desempeñarnos. Cuando usted y yo le vamos a hablar a una persona, Dios derrama de su Espíritu Santo. Por eso a veces, muchas veces nos preocupamos y decimos, pero ¿cómo voy a hacer? Pero Dios dará en su momento. Dios colocará la palabra específica. Dios derramará de su gracia. Dios dará la estrategia necesaria para que usted le hable a ese familiar, para que usted le hable a esa persona, para que usted sea excelente en lo cual Dios le ha llamado para su obra. Entonces había una tarea específica y Dios tiene en cuenta las habilidades del pueblo. Y Dios levanta a este hombre llamado Bezalel, pero también levanta consigo a otro hombre llamado Aholiab, dice la escritura. Otro hombre que dice la palabra que pertenecía a la tribu de Dan. Este hombre también Dios derrama de su Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que considerar, y Dios considera todo lo que hay en nosotros, toda la habilidad, todo el talento, la creatividad, lo que usted tenga. Dios quiere hacer de que las habilidades que tenemos dentro de la iglesia podamos estar al servicio del Señor. Entonces Dios le dio a Bezalel, y dice el versículo 6, y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto como sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. No todos somos llamados a ser Moisés. Y podemos encontrar que en el desierto Moisés fue el líder que Dios comisionó junto con Aarón, para conducir al pueblo a la tierra, a la heredad que Dios en su momento le prometió a Abraham. Iban a tomar posesión de la tierra. Moisés fue ese hombre que Dios levantó en su momento para traer liberación al pueblo, y Moisés era una cabeza visible, sí, pero no todos somos Moisés y debemos entenderlo así. Porque dice la escritura que nosotros, y Jesús por medio de la palabra hace la comparación, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función, cada miembro tiene una tarea en particular. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser oídos, todos necesitamos del otro. La uña necesita del dedo, todos necesitamos. No todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser oídos, no todos necesariamente debemos estar al frente, pero sabe, no todos somos llamados a ser Moisés, pero no debemos
en ninguna manera tener en poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos y no podemos entender que no todos iban a ser como Aarón. Pero Moisés, como un buen líder, pudo entender y pudo discernir que la tarea que tenía por delante no la podía hacer solo. Entonces Dios, dice en Éxodo 36, versículo 2, y Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todo, diga conmigo, todo. Todo, eso le incluye a usted, a mí, a nuestra familia, a nuestras generaciones. Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre en quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Éxodo 35, verso 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Moisés no tenía la habilidad que tenía Oholiab. Moisés no tenía la habilidad de Bezalel. Moisés sabía que dentro del pueblo habían personas en las cuales Dios había depositado de su sabiduría. Había puesto algo en su corazón y era venir al servicio de Dios. Y sabe, dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, algo muy importante y que nosotros debemos comprender en esta mañana. Dice Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos que muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Dice la Escritura, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces Moisés comprendió que la tarea que Dios le había dado no era fácil y requería de hombres, de mujeres dispuestas, hombres en los cuales y mujeres en los cuales Dios había colocado de su espíritu. Dios había movido a personas, a todo sabio de corazón, al cual Dios se había placido para que viniera a la obra del Señor. Entonces usted y yo, sin excepción, jóvenes, niños, adultos, es que la edad, no tengo muchos años, no importa, Dios nos llama y Dios quiere que usted y yo hagamos parte de su obra. Dios quiere que lo hagamos así. Entonces, dice la Escritura, Éxodo capítulo 31, seguimos leyendo, versículo 4. Dios le dio ciencia, inteligencia en todo ¿qué? En todo arte. Para inventar diseños, dice el versículo 4. Para trabajar ¿en qué? En oro, en plata y en bronce. Versículo 5. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Espíritu Santo nos ayudará en todo aspecto de nuestras vidas. Tenemos que creerlo y que es así en nuestro diario vivir, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer lo correcto y anhelar que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces dice el versículo 6, y aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Sabio de corazón, dice la palabra. Y es totalmente diferente el sabio de corazón
que el sabio en su propia opinión, porque el proverbio nos advierte que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El Espíritu de Dios en ese momento estaba obrando en las personas que estaban dispuestas a dejarse guiar por Él. Es que el Espíritu Santo de Dios mora en aquellos que estamos dispuestos a obedecer al Señor. El Espíritu Santo quiere que nosotros ejecutemos la tarea, la labor en la cual Dios nos ha comisionado, pero nosotros debemos dejar que Él nos dirija y debemos pedir de su ayuda. Éxodo 35:34 dice, y he puesto en su corazón, en el corazón de Bezalel, el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Judá. Entonces, miren lo que está diciendo la palabra. Dios entrega sabiduría a Bezalel. Le da ciencia, le da inteligencia, le da una habilidad extraordinaria para hacer todo tipo de diseño en oro, en plata, en madera, para hacer unas cuestiones tremendas, impresionantes. Pero también Dios puso en el corazón de Bezalel una habilidad, y fue la habilidad de enseñar a otros. Usted y yo debemos anhelar que Dios nos conduzca a tener esa capacidad de enseñar a otros, de guiar al otro por los caminos del Señor. Entonces, parte de la obra del Espíritu Santo que le estaba dando y le estaba indicando a Bezalel era eso, el don de enseñar. Entonces, Bezalel capacitó a un sinnúmero de obreros. Dios, por medio de Bezalel, capacitó un equipo de trabajo. Y usted que está aquí, usted que está allí conectado, Dios nos ha capacitado, Dios nos considera importantes en su obra. Dios quiere que usted en este día diga, yo quiero hacer parte de tu equipo, Señor. Dios, yo quiero hacer parte de tu obra. Entonces Dios le dio una habilidad tremenda para llevar a cabo y hacer diseños tremendos, para desarrollar proyectos. Y Dios está interesado que nosotros hagamos las cosas en el Señor con toda calidad. Por eso Él derramó sabiduría, inteligencia, ciencia y mucha habilidad en este hombre. Entonces, qué importante, nosotros debemos hacer la obra de que Dios nos ha llamado. Entonces Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, también les decía, id a ser discípulos a las naciones, enseñándoles, qué tremendo, dice en el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa. Dios quiere que nosotros enseñemos de lo que hemos aprendido a otros. Dios quiere que haya un mover en nosotros. Si usted hace parte del ministerio de intercesión, Dios quiere que usted mueva a otras personas también a interceder. Si usted está en el servicio, Dios quiere moverlo para que pueda instruir a otro en el servicio. Entonces Dios nos está diciendo en este día que debemos enseñar y dar de lo que de gracia hemos recibido. Y podemos encontrar, sigue diciendo, Éxodo 31, verso 7. ¿Cuál era la tarea? Y no hemos hablado en sí de cuál era la tarea que iba a hacer Bezalel. ¿Por qué tanto? ¿Por qué Dios coloca su mirada en este hombre? ¿Por qué Dios está diciendo, Él está diciendo a Moisés, yo he puesto a Bezalel, yo he levantado a Bezalel? Yo he levantado a Oliab y yo les he dado la capacidad para que enseñen a otros obreros, porque había algo que hacer. Dice el versículo 7, el tabernáculo de reunión. Eso era lo que ellos iban a hacer. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio,
las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que he mandado. Y vemos aquí, nos vamos a detener en el tabernáculo. Encontramos, por ejemplo, en el caso de Génesis, cuando se da la creación, son pocos los capítulos que Dios dispone para hablar de la creación. Pero el tema más extenso que podemos encontrar en la Escritura habla con respecto al tabernáculo. Son muchos capítulos dedicados a hablar y de pronto usted en algún momento o yo en su momento hemos leído, y más que todo Éxodo habla de eso. Son pocos, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 habla del tabernáculo. Todo, los utensilios, incluso los hilos, todo habla del tabernáculo. Es un tema que Dios da detalle, hay una descripción, Dios da cómo debe ser la estructura, los utensilios, el vestido de los sacerdotes. Entonces miramos que hay un motivo por el cual Dios dispone para que se haga lo del tabernáculo. Todo sobre el tabernáculo, es importante entenderlo, que todo lo del tabernáculo apuntaba a Jesucristo y era el tema Cristo Jesús. Por eso el escritor de Hebreos habla en el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que prestan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. ¿Para qué era el tabernáculo? ¿Era una qué? Figura y sombra de las cosas celestiales. Como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Entonces miramos que solo 3 diseños a lo largo de toda la escritura encontramos que Dios lo revela, es por revelación directa de Dios. Encontramos el caso del arca de Noé, cuando Dios le da el diseño del arca, las medidas. Encontramos el tabernáculo y también encontramos otro diseño que se da por la revelación de Dios y es el templo de Salomón. Entonces Dios anhela. El tabernáculo es donde estaba la presencia de Dios. Y el anhelo mayor que tiene el Señor es que nosotros vengamos a hacer habitación con Él. Dios anhela que usted y yo moremos en su presencia. Dios anhela. Y ahora, en estos tiempos, la presencia de Dios no está lejos de nosotros, porque por medio de Jesús podemos acercarnos con libertad a la presencia de Dios. Pocos tenían el privilegio en el tabernáculo que se hizo de manera física, pero dice la Escritura que era sombra de las cosas celestiales. Todo apuntaba a Cristo. Y cuando se da lo de la cruz, la obra de redención en la cruz, cuando el velo del templo fue rasgado, era una cortina tremenda, era muy gruesa, que era imposible, humanamente imposible que se pudiera rasgar. Pero cuando se da lo de la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, dando señal que Dios estaba abriendo el camino. Lo que nos separaba de ir a la presencia de Dios, lo estaba haciendo posible por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe? Y hoy nosotros tenemos libre entrada a la presencia, al lugar santísimo por medio de Jesús. No vamos en nuestro nombre. Vamos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos da la libre entrada, el libre acceso a la presencia de Dios. Todo fue diseñado con el más mínimo detalle. Todo debía ser seguido con exactitud. Y fueron hombres que estuvieron dispuestos. El
tabernáculo fue puesto, ¿verdad?, en ese lugar como señal de la presencia de Dios. Y fueron muchos los que hicieron parte de este gran proyecto, porque Dios quiere involucrarnos a todos en su obra. Y todos los que participaron en la obra de Dios para la construcción de este tabernáculo, Dios derramó de su gracia, de su Espíritu Santo, para que todo fuera hecho con excelencia. Dios puso a funcionar los talentos y las habilidades que habían dentro del pueblo para que esta gran obra fuera construida. Y Dios quiere en estos tiempos que nosotros también hagamos parte de su obra. Dios no quiere que nos quedemos allí con las manos cruzadas. Dios quiere que nos podamos inquietar en este día y decirle a Dios: Dios, quiero hacer parte de tu obra. Yo quiero estar involucrado. Dios, yo quiero estar allí. Yo quiero hacer parte. Entonces es una gran oportunidad en este día en pensar en qué áreas de nuestra vida Dios nos ha dado algo especial, y es una gran oportunidad en la cual podemos servir al Señor. En este día yo quiero invitarle, usted pueda estar en pie. Vamos dando gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es fiel. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Dios siempre quiere que nosotros seamos parte activa en su obra. Usted que está allí conectado, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias. Muchas veces me he llenado de argumentos, así como en su momento Jeremías decía: yo soy un niño, no sé hablar. Pero tú le decías: a todo lo que te envíe irás tú. Yo no te voy a dejar. Yo te he puesto como muro fortificado. Yo te he llamado, aún desde el vientre de tu madre te escogí, te di por profeta a las naciones. Señor, yo queremos hacer parte, hoy te decimos que queremos hacer parte de tu obra. Dios mío, queremos aportar de lo que tú nos has dado para tu servicio. Dios mío, ayúdanos. Pon en nosotros, así como hubo un corazón voluntario en estos hombres y en estas mujeres para venir a tu servicio, para poner a disposición sus habilidades y talentos, para cumplir y ejecutar la obra. Señor, queremos hacer parte de esta gran tarea. Tú nos has comisionado, somos esa lámpara, somos esa luz en estos tiempos. Nosotros, como estos luminares en el mundo, estamos alumbrando. Tú quieres que alumbremos, tú no quieres que estemos ocultos, sino que el que tiene la luz, el candelabro, se debe colocar en un lugar alto para disipar toda tiniebla. Dios mío, ayúdanos a ser sal para el mundo, ayúdanos a ser luz para nuestra familia, para las generaciones, para las personas que nos rodean. Dios mío, hoy oramos por las personas que están allí conectadas, oramos por aquellos que están pasando por una situación familiar complicada. Oramos para que tú te glorifiques, Dios, en sus vidas, en sus necesidades. Hoy clamamos por sanidad. Hoy oramos por las personas que están allí en las clínicas, hospitales, en los hogares que se están recuperando por algún episodio, Señor, por algún diagnóstico médico. Oramos para que tú les visites en este día con sanidad, con milagros, porque creemos que hay una victoria que ha sido dada de antemano en la cruz, y por esa victoria hoy creemos que hay sanidad, hay milagros, hay respuesta, hay liberación en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén.